Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no solo dijese a nadie, sino le dijo: Ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanara de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hoy no voy a hablarte de la sanidad de este hombre, que era un hombre leproso. No fue la única sanidad que Jesús hizo. Antes de sanar a este hombre leproso, Jesús había entrado a la casa de Pedro y había sanado a la suegra de Pedro, que tenía una muy fuerte fiebre, estaba muy grave. Luego, de allí se montó en la barca de Pedro, le predicó a multitudes y le mostró a Pedro un milagro grande. Después de que Pedro había intentado pescar toda la noche y no encontró nada, allí Jesús lo llevó a un lugar donde encontró gran cantidad de peces. Ahora, los discípulos o los que estaban andando con Jesús estaban viendo otro milagro asombroso que hizo Jesús al tocar a un hombre con lepra y sanarlo. Todos estos milagros fueron maravillosos, pero esto me lleva a analizar y preguntar algo. ¿En qué radicaba el poder que había en Jesús? ¿En qué radicaba el respaldo que tenía Jesús al orar por los enfermos y que ellos sanaran? O cuando se le acercaban endemoniados y que estas personas que estaban gravemente atormentadas por demonios recibían libertad al instante. ¿Cuál era el secreto de lo que estaba pasando con Jesús? Porque dice la palabra que además de esto, su fama se extendía por todo lugar. Y donde quiera que Jesús iba, la gente corría a donde él estaba. Obviamente, querían un milagro y estaban necesitados. Pero él, movido por amor y misericordia, les enseñaba la palabra, les predicaba acerca del reino. Y no solo les predicaba, sino que esa predicación venía con demostraciones de poder, con demostraciones de milagros. ¿En qué radicaba todo este respaldo que tenía Jesús? Esto me lleva a una sola palabra: dependencia. Dependencia. ¿Pero dependencia de quién? ¿Dependencia de sus conocimientos? ¿Será que Jesús dependía del título que tenía como hijo de Dios? ¿Será que Jesús, al ser hijo de Dios, él podía expresar todo ese poder por tener solo el hecho de ser hijo de Dios? No, había algo más. Al ser hijo de Dios iba a ser respaldado por el Padre. Pero me llama la atención en que en algunos momentos Jesús lo explicaba de esta manera: yo no hago lo que quiero hacer, sino que hago lo que veo hacer al Padre. Yo no hablo lo que quiero hablar, sino que hablo lo que escucho hablar del Padre. Es decir, él no se movía basado en su conocimiento, o él no se movía confiando en lo que él era. No, él tenía dependencia, pero no era una dependencia hacia cualquier cosa, ni hacia sí mismo, ni hacia las personas. La dependencia de Jesús era hacia alguien superior a él, alguien a quien él amaba y había construido una relación. Esa dependencia era hacia su Padre celestial, pues él sabía
que su propósito desde los inicios, al momento de venir a la tierra, su propósito era dar a conocer al Padre. Aunque Él se dio a conocer, para que el mundo lo pudiera recibir y pudiera abrir su corazón y conocer lo que es el mensaje de la salvación y la vida realmente, no como el mundo la pinta, sino como Dios así la diseñó, que es mucho mejor, que lo que el mundo, la vida como Dios la diseñó, es mucho mejor que lo que el mundo nos pinta. Jesús lo vino a expresar con palabras, pero también con acciones, mostró ese amor y esa misericordia. Pero Él no hizo lo que estaba solo en sus planes hacer. Él hizo lo que el Padre le había mandado que hiciera. Jesús se entregó en obediencia al Padre, y a pesar de ser el Hijo de Dios, podríamos expresarlo de esta manera, nunca se desconectó con el Padre. Por eso, después de este tremendo milagro de sanar a este leproso, quiero basarme en el versículo 16 de Lucas capítulo 5. Y mira lo que dice este versículo 16 de Lucas capítulo 5. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando él estaba con los discípulos, predicaba. Pero habían ciertos momentos en los que él se les perdía y los discípulos comenzaban a buscarlos. En las madrugadas Jesús, antes de que ellos se levantaran, ya Jesús se iba a un lugar desierto, se iba a un lugar apartado, porque él sabía que dependía del Padre. Él estaba en esta tierra, sufrió tentaciones, pero Jesús siempre estuvo victorioso, él siempre estuvo firme, y aun cuando el diablo apareció para tentarlo, fue levantado en victoria. ¿Y cuál era el secreto? No confiarse en sí mismo. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios que encomendemos al Señor nuestro camino y confiemos en Él y Él hará. Y nos recomienda la palabra y nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia, no consideres que lo que sabes es lo correcto, no te sostengas ni te confíes en ti mismo, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Porque somos personas que muchas veces nos movemos emotivamente y nos dejamos llevar. Por eso necesitamos agarrarnos de aquel que no cambia, de aquel que es verdad, de aquel que nos creó y nos diseñó y sabe para qué nos puso en esta tierra. Necesitamos agarrarnos de Dios. Pero para agarrarnos de Él, no basta simplemente con decir yo creo. No basta solamente tener una idea o un concepto que me sembraron desde pequeño acerca de quién es Dios. Es muy diferente a que me hablen de alguien y formarme una idea por las palabras que me expresaron de determinada persona, a que yo establezca una relación de amistad con esa persona. No sé si te ha pasado alguna vez que muchas veces tienes ciertos conceptos de algunas personas por lo que te dijeron. Es más, suele suceder, suele pasar que cuando vemos a X o Y persona, nos sentimos mal y nos cae mal. Y decimos, esta persona me cae mal, no me gusta. Y cuando alguien me dice eso, yo lo primero que le pregunto es, ¿y tú lo conoces? ¿Has hablado con esa persona? ¿Has establecido contacto con esta persona? Y me dicen, entonces me responden, no la conozco, pero no me cae bien, porque me dijeron esto y aquello. Una mala información a la que abrimos y prestamos nuestros oídos, la dejamos sembrar en el corazón, y nuestro corazón fue influenciado por las palabras, quizás las palabras incorrectas. Entonces es mejor tomarse el tiempo de conocer, y ya cuando conoces a esa persona, entonces derribas todos los argumentos que te hiciste. Lastimosamente, el hombre ha escuchado de Dios, ha escuchado la historia de Dios, y quizás ha sido no toda la verdad y una historia a medias, o quizás una historia incorrecta. Algunos tienen un concepto de Dios como aquel que anda en una nube buscando a quien amargarle el día,
Otros tienen un concepto de Dios como un concepto de un padre que disciplina a la fuerza y que es capaz de enviar la muerte con el fin de disciplinar a alguien. He escuchado personas que les dicen a aquellos que han tenido que estar en una cama de hospital, lo primero que les dicen es: Dios te mandó esa enfermedad o Dios te mandó esa cama para que puedas reconocerlo. Un error gravísimo, porque no es la manera que el Padre obra. Entonces, el concepto que tenemos de Dios va a jugar un papel importante para habilitar o deshabilitar el querer tener una relación personal con Él. Hoy muchos han decidido negarse a creer de que Dios existe. Tenemos el ateísmo, tenemos a los agnósticos, personas que han decidido no creer y anulan en su conciencia la capacidad de sentir en su corazón que realmente hay un creador, ya sea por resentimiento, por dolor, o porque el conocimiento que adquirieron de Dios no fue el correcto, porque, entre otras cosas, a muchas personas que hablaban de Dios los vieron hacer cosas incorrectas y dieron mal testimonio, y por lo tanto lo primero que llegó a sus pensamientos fue: si este que habla de Dios no tiene amor, habla de esta manera y se comporta de esta manera, imagínense, entonces ¿para qué quiero ese Dios? Pero muchas cosas te podrás encontrar en esta vida, pero lo que sí te puedo afirmar es que si tú no pasas de la información a la experiencia, mi amado amigo, mi amada amiga, te quedarás con una información errónea para toda la vida de quién es Dios, si no te das la oportunidad de abrirte y tener una relación con Él para conocerlo. Y eso es maravilloso. Por eso Jesús, aunque era el Hijo de Dios, entiéndelo, el mismo Hijo de Dios del cielo en la tierra, buscaba todos los días un espacio para estar con Él y para hablar con Dios. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, porque Él sabía que el único que lo podía sostener era Él. Una dependencia absoluta para no hablar lo primero que se le viniera a la cabeza, para no hacer lo que sus emociones les indicaban, lo que el corazón le quería decir, sino para hablar lo que Dios quería que hablase, para que tuviese todo su respaldo, y hacer lo que Dios quería o lo que el Padre quería que hiciese. Cuando somos 100% dependientes del Padre, todo el cielo te dará su respaldo. Habrán cosas y situaciones en la vida que te faltarán. Algunas llegarán, otras no llegarán. De eso se trata la vida, de retos de fe. Momentos en los que quizás te vas a sentir contra las cuerdas, pero al confiar en el Señor sentirás la fuerza para fortalecerte y levantarte otra vez. Momentos en los que recibirás un golpe que te tirará al piso, pero ahí está el Señor para levantarte y darte la fortaleza para que seas más que vencedor. Habrán otros momentos en los que Satanás no podrá tocarte y no podrá hacer nada, porque ya Cristo te ha hecho más que vencedor. Pero requiere de confianza. Y la confianza se basa en un conocimiento pleno, más que en alguna información que nos aportaron. Hoy te invito a que pases solo de la información al conocimiento, a la experiencia de quién es Él, de quién es el Padre. Y que aprendas a depender del Señor. Quizás lo que estás viviendo hoy es un proceso que se llama dependencia. Porque aunque dices muchas veces que amas a Dios y que dependes de Él, no es así. Y las pruebas hoy, los procesos hoy que están trabajando la fe en ti y el carácter, te están mostrando como en un espejo que tu dependencia siempre estuvo de tu sueldo, de tu empresa,
de la posición en la que estás en la sociedad, de cuántos bienes tienes, de un lujoso carro o de una mansión, o de cuántos amigos te rodean, porque mientras más amigos te rodeen te sientes muy bien. Hoy Dios te está mostrando que te importa más lo que digan los hombres que lo que te diga Dios. Entonces no puedes decir que eres dependiente completamente de Dios, porque tus hábitos y tu manera de ser depende de un like en Facebook, en Instagram, de lo que digan la familia, de lo que diga la gente, de cómo te sientes y cuánto dinero tienes en los bolsillos, o cuántos amigos, entre comillas, te rodean. Cuando dependemos más de los hombres, recibiremos recompensa de los hombres. ¿Y sabes cuál es la recompensa de los seres humanos? Hoy te elevan y mañana ya no vales nada. Pero en Dios, cuando confías en el Señor, cuando dependes de Él, Él va a permanecer siempre fiel. Ahora, como siempre te he dicho, depender de Dios no significa que siempre me van a ocurrir cosas buenas y que lo que deseo siempre va a llegar a mí. Depender de Dios es vivir de acuerdo a su propósito, someternos a su autoridad y tener todo su respaldo. Un respaldo que siempre va a estar en los buenos momentos y siempre va a estar en los momentos no tan buenos. Porque si algo Él prometió, es que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿De quién dependes? Quisiera que te hicieras esa pregunta hoy y tú mismo la respondieras. Porque si lo que escuchas por fuera de la palabra es más importante para ti que lo que está en la palabra misma, entonces no estás dependiendo al 100% de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos tener dependencia del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque estas palabras son sencillas, pero son para la vida diaria. Podemos expresarlas, Señor. Y nos diste este manual precisamente no como algo religioso, sino para enseñarnos a vivir y mostrarnos cómo es la verdadera vida. Hoy yo oro por las personas, Señor, que están recibiendo esta palabra y que están atravesando circunstancias que no entienden. Cualquiera que sea la circunstancia, yo oro por ellos, Señor, para que aprendan a depender de ti. Mira aquel que depende de unas pastillas para dormir. Mira aquel que depende, Señor, de su esposo, de su esposa. Aquel que depende de la familia, de los amigos, de un like. Aquel que depende, Señor, del dinero. Hoy, Padre, te pido que puedan pasar de lo que saben de ti a la experiencia. Y que todos podamos hacer como Jesús. Él se apartaba a lugares y oraba. Oraba en todo tiempo, porque sabía que sin ti no podría alcanzar ese propósito. Es lo que necesitamos saber en este tiempo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.